Buenas noches, amigos. Bendiciones para la familia y damos gracias a Dios por la vida. Pensándolo bien, esta noche tocaremos aspectos esenciales de la familia que nos ayudarán a hacer un trabajo importante de cambio en la sociedad y que nos permitirán que las nuevas generaciones puedan empoderarse para el cambio que necesita la República Dominicana. Además, analizaremos temas políticos, de manera esencial lo que se refiere a los procesos de división de los partidos, teniendo en cuenta que nosotros como movimiento, no importa el color, hemos asumido el compromiso y la responsabilidad de formar una nueva generación de líderes políticos que sea capaz de sustituir a las viejas cúpulas partidarias que aún dominan el panorama político dominicano. Además, vamos a hablar de las acciones que se ejecutan desde el gobierno para combatir la corrupción y el papel que nosotros como sociedad y ciudadanos debemos jugar en esta lucha. Pero también nos vamos a dedicar a analizar lo que se hace desde el gobierno para impulsar el esfuerzo para que tengamos una sociedad de clase media. En este caso específico, cómo aprovechamos la distinguida, la privilegiada ubicación geográfica de la isla de la Hispaniola. Entonces, cuando hablamos de la familia, nosotros como movimiento queremos hacer una puntualización especial. Los liderazgos políticos se construyen a partir de la formación conceptual de la política. Y por eso nosotros, en nuestro movimiento, tenemos la información que tiene que ver con las ejecutorias políticas de estos tiempos, con el accionar político de ahora, de la época moderna, del siglo XXI. Porque ya pasó la época en que los liderazgos se sustentaban en discursos, en planteamientos, en propuestas. Ahora el liderazgo político descansa fundamentalmente en la obra, en la acción, en la respuesta de solución a las necesidades y demandas del pueblo. Por eso, cuando hablamos de familia, en nuestro movimiento tenemos folletos que nos garantizan la información adecuada para que los jóvenes, las nuevas generaciones puedan estudiar, puedan leer, analizar qué es la familia y el concepto que tenemos de familia. Pero al mismo tiempo, de que entendemos que la familia es el principal soporte a la sociedad, analizamos lo que tiene que ver con el hombre, la mujer y la sociedad referente a la familia. Miren, una de las cosas que nosotros como padres tenemos que entender es que hay que apoyar a nuestros hijos y motivarlos a que participen en la política como ciencia. Y le digo que participen en la política como ciencia porque la política es eso, una ciencia. Si lo hacen solamente desde el punto de vista partidario, o sea, desde el enfoque de un partido político, van simplemente a cosechar fracasos y decepciones. Y algunos de ustedes preguntarán, pero ¿cómo que la política es una ciencia? Claro, la política es la ciencia social, la política es la ciencia que organiza, administra y dirige la sociedad. Por eso cuando escucho a algunas personas decir que no son políticos, me río de su desconocimiento, pues independientemente de que usted no sea de ningún partido político, usted es político. Una cosa es ser militante o simpatizante de un partido y otra cosa es ser político. Por el solo hecho de usted vivir en sociedad,
ya usted es político. No importa lo que usted haga o deje de hacer, usted como ciudadano es un ente político. ¿Ok? Es importante que tengamos eso en cuenta. Entonces, ¿por qué decimos que tenemos que respaldar a nuestros hijos para que participen en la política desde una visión conceptual clara, como ciencia, y que no sea a partir de la opinión o de la visión de un partido político? Porque en la medida que la juventud se integra a la política, en esa misma medida esa juventud se prepara para dirigir la sociedad que le corresponde. Ya una generación sale, otra generación entra de manera natural. Por tanto, el tema no es si mi hijo es médico, es ingeniero, es agrónomo, es economista, es profesional de la carrera que usted quiera, no importa. Como quiera y cualquiera que sea su profesión, va a tener necesariamente que depender de la política, porque la sociedad es política. Entonces, con el hecho simple de que usted sea profesional, ya usted no resolvió nada. Usted necesita participar en la política para garantizar desde la política la solución a los problemas de las grandes mayorías. Y para que nuestros hijos entren a la política con un escudo importante que lo proteja de muchas cosas, es necesario que entiendan y que valoren el esfuerzo y los sacrificios que los padres y las madres hacemos para garantizar su estilo de vida como lo tienen hoy. Pero al mismo tiempo es necesario que aprendan a respetar a los demás. Esa formación conceptual, esa formación en valores que se da en la familia para que se respete a la familia como núcleo, padre, madre, hermanos y entorno, y para que se entienda que hay que respetar a los demás para que los demás te respeten, va a permitir que su hijo participe en la política y no sea arropado por las trampas que a lo interno de los partidos políticos preparan las cúpulas que no quieren ceder los espacios, independientemente de las edades que tengan, del tiempo que tengan, no quieren darle paso a las nuevas generaciones, que de manera natural lo van a sustituir, pero muchas veces se empecinan en mantenerse en el control absoluto de las estructuras partidarias. Cuando yo le digo que los jóvenes participen en la política desde una visión conceptual y no desde una posición particular de un partido, de ninguno, no importa el partido, de ningún partido, es porque se necesita que orientemos a los jóvenes tomando en cuenta el tiempo que están viviendo, la tecnología. Entonces, lo que le he dicho antes, que los jóvenes puedan valorar en su justa dimensión el esfuerzo y los sacrificios de la familia para mantener su estilo de vida y que entiendan que es necesario respetar a los demás, es lo que nosotros estamos llamando en nuestro movimiento la tecnología de la familia. Y hablamos de tecnología porque es el término que los muchachos más, bueno, la juventud de ahora vive de la tecnología, inmerso en la tecnología, que si en el celular, que si en la computadora, que todo es tecnología. Entonces, vamos a mezclar los términos, los vocabularios, para que les sea más fácil llegar a los jóvenes qué significa la familia, y por eso hemos hablado de esa necesidad de formarlo en esos valores del reconocimiento de la familia y del respeto a los demás como ciudadanos. Eso nos va a permitir a nosotros prepararlo de tal manera que ellos tengan criterios propios, que tengan sentido crítico de la vida y puedan, por lo tanto,
ser auténticos líderes de esta nueva generación, de esta nueva época, de este siglo XXI. Entonces, cuando formamos los jóvenes así y los apoyamos y los motivamos para que participen en la política de manera conceptual, es decir, que estudien la política a partir de la obra, a partir de la acción del Estado, del gobierno, de los gobiernos, no importa cuál sea, estamos preparando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, para cuando les toque a ellos dirigir el país, lo dirijan por senderos correctos, por senderos de soluciones, no por senderos de propuestas y vender ilusiones de manera demagógica, sino por el tránsito, que transiten por el camino de los hechos, de las realizaciones, como vemos nosotros que está haciendo en la actualidad el presidente Danilo Medina Sánchez, que ha establecido un estilo de gobierno distinto, diferente, cercano a la gente, al pueblo, que escucha, que va al pueblo a escuchar, no permite, no propicia que alguien le cuente, no, él va a la fuente primaria, al pueblo, al campo, al barrio, a las comunidades. Ese es un gobierno, este es un estilo de política de estos tiempos y que debe ser estudiado, analizado por nuestras nuevas generaciones para que a partir de ahora los gobiernos sean gobiernos de contacto directo con la gente para garantizar la solución de sus problemas sin intermediario. Incluso vemos que son muchas las quejas que aparecen por el estilo de gobierno del presidente, porque muchos dicen que él se ha cogido el gobierno para él solo. Y yo le contesto de la manera siguiente. Lo que resulta es que en el proceso electoral, en los procesos electorales, el pueblo vota por los presidentes, no por los funcionarios, para que el presidente les resuelvan. Por ejemplo, vemos imágenes de lo que es la Feria Agropecuaria Nacional 2018, donde lo invito a que vayan para que vean las realizaciones que se sienten en el pueblo dominicano a partir de esa iniciativa innovadora que se llaman las visitas sorpresa. Son muchos los empresarios agrícolas, son muchas, miles de familias las que se benefician de ese esfuerzo que cada domingo el presidente hace para estar en contacto con la gente del campo. Pero recuerden que le hablaba también que íbamos a tratar aspectos políticos importantes y que nos íbamos a referir de manera especial a lo que tiene que ver con los procesos de división de los partidos políticos. Y digo que es importante que veamos eso porque las nuevas generaciones, es decir, todo aquel que tiene menos de 40 años, no ha tenido la experiencia, no ha tenido la oportunidad de vivir los debates que se dieron en los procesos de formación y división de los grandes partidos que hoy conocemos. Y lo último que la gente joven recuerda es la división del PRD, que hace pocos años, porque fue un espectáculo muy deprimente. Pero yo quiero decirle lo siguiente: el Partido de la Liberación Dominicana, el partido más grande que en este momento hay en la República Dominicana y es el partido de gobierno, ha sufrido 3 divisiones, 3 procesos de división grandes. Desde sus primeros años, el PLD, su primera división la sufrió cuando el secretario general de entonces, Antonio Abreu, Toñito Abreu, entró en contradicciones con el líder máximo de ese partido, el profesor Juan Bosch, y dividió el partido y formó el partido que se llamó Unidad Democrática, la UD. Esa división que se hace
y que fue uno de los procesos más difíciles que vivió el PLD, porque era todavía un partido que no se sabía si iba a lograr sobrevivir, sobreponerse a esas dificultades. Pues Tonito Abreu fue uno de sus símbolos en aquel momento, junto con Juan Bosch. Se dividió y el PLD continuó, fundamentalmente sustentado Juan Bosch en la juventud de la militancia PLDista, que se sustentaba fundamentalmente en jóvenes estudiantes universitarios y jóvenes profesionales. Entonces, pero no bien sobrepasan esa crisis y vuelve otra división en el Partido de la Liberación Dominicana. En esta otra oportunidad se da también con la salida y el enfrentamiento entre Juan Bosch y el secretario general de entonces del PLD, el doctor Rafael Alburquerque. Sí, ese mismo que después el doctor Leonel Fernández fue y buscó en la oposición para convertirlo en vicepresidente de la República. Ese fue el enemigo más grande que tuvo Juan Bosch hasta la hora de su muerte. Rafaelito Alburquerque era secretario general del PLD, fuertes contradicciones con Juan Bosch, al punto que el profesor Juan Bosch llegó a convertirse en un momento en un hombre de armas a tomar. Fíjense hasta dónde llegó esa situación. La sangre no llegó al río y Rafaelito Alburquerque pasó a formar lo que se llamó el Partido del Pueblo Dominicano, el PPD. Recuerdo que el color que asumió fue el color gris. El PPD tenía el color gris. El partido que Rafaelito Alburquerque hizo después con la división del profesor Juan Bosch. Y a ese, que fue el enemigo más férreo de Juan Bosch, Leonel Fernández lo fue a buscar para integrarlo de nuevo al PLD como vicepresidente. Eso fue por allá, por el proceso del 2004 al 2008. Nadie se imaginaba nunca que Rafaelito Alburquerque iba a volver al PLD. Y volvió por la puerta ancha. Llegó a ser vicepresidente de la República y todavía hoy es miembro del comité político de esa organización, porque por el cargo que ocupó de vicepresidente le corresponde estar en el comité político en el día de hoy. Pero todavía el PLD no se había repuesto muy bien de todo ese proceso. Los combates y la lucha siguieron y el PLD se pudo reponer y tener una participación política importante en el proceso electoral del 1990, y realmente la incidencia en la Cámara de Diputados fue grande en ese momento y tenía una fuerza enorme. Pero resulta que en el PLD, fruto de todas esas divisiones que había tenido antes, habían tenido que ir a buscar gente, voy a usar un término, no me lo malinterpreten, gente de la calle, es decir, gente que no habían participado en el proceso de formación política del partido, sino gente que por su incidencia en los gremios, ya sea en los sindicatos, en los gremios profesionales, su dinámica política en la izquierda, pues Juan Bosch y el PLD logró atraerlo, ya que la izquierda iba decayendo, el PLD se iba fortaleciendo y cada vez más se perfilaba como una estructura política de poder. Entonces mucha gente de esa se dejó atraer hacia el PLD y llegaron a posiciones muy importantes, porque llegaron a ser representantes en la Cámara de Diputados, y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Matt Puig, de Nelcy Damar Morejos y otros
que junto con Vicente Bengoa, que sí participó en el proceso de formación del PLD, hacen la tercera división importante del PLD. Nelcy Marmolejo, Matt Puig y Vicente Bengoa dividen el PLD y forman lo que fue el Partido de la Alianza Democrática, la APD, Alianza por la Democracia. Creo que mantiene todavía el nombre. Esa gente fue un enfrentamiento enorme. Ellos entendían que se iban a llevar a todo el PLD, pero a lo interno del PLD siempre han existido fuerzas con principios, disciplina y lealtad suficiente a los postulados del profesor Juan Bosch, que han mantenido la coherencia y la unidad de ese partido. Entonces, se van ellos y también resulta que Leonel Fernández va a la calle y rescata a esos divisionistas del PLD que combatieron a Juan Bosch y lo incorpora de nuevo, como es el caso de Vicente Bengoa, que ustedes recuerdan que llegó a ser ministro de Finanzas y administrador general del Banco de Reservas en la administración del presidente Leonel Fernández. O sea que le hago estas observaciones y traigo esta historia a colación para recordarle a algunos la historia y para informar y formar a las nuevas generaciones que no sabían de estas cosas. Lo hacemos así porque entendemos que en la política se debe ser claro, conceptualmente claro, de forma que nuestros jóvenes participen en la política teniendo conocimiento de las cosas y no se dejen sorprender por informaciones que no tienen nada que ver con la verdad. Ahí están todos los que han dividido y que han hecho esfuerzo por hacer sucumbir al PLD. Vicente Bengoa, Tonito Abreu, Matt Puig, Rafael Alburquerque, falta Nelcy Marmolejo, que es la que está en la DIDA. Es una institución del sistema de seguridad social que maneja las informaciones. Entonces, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en breve. Quiero que hagan la relación entre la primera parte de los análisis, cuando hablé del tema de la familia, de las nuevas generaciones de los hijos, y el tema conceptual de la política, cuando le dije que a los jóvenes lo apoyemos a participar en la política desde el punto de vista conceptual y del Estado, y no desde la influencia y orientación de los partidos políticos, porque quiero hacer una relación con esto que voy a decir ahora. Los partidos políticos se dividen, es innegable que se dividen todos los partidos políticos, la historia es esa, pero los gobiernos se fortalecen. Los partidos se dividen por las contradicciones de los intereses, porque en política el tema del interés particular domina, pero en los gobiernos, en los estados, domina el interés general. Mientras los partidos se dividen por las contradicciones de los intereses particulares de unos y otros sectores, los gobiernos se fortalecen en la medida del comportamiento, el accionar y las ejecutorias que garantizan la solución a los problemas de la sociedad, de los ciudadanos, y que permiten dar mejor calidad de vida a los ciudadanos. O sea que los partidos se dividen y los gobiernos se fortalecen. ¿Y por qué digo esto? Porque no es lo mismo hablar que hacer. Y
en términos de los partidos políticos, en los partidos políticos lo que hace es que se habla de política, se esbozan ideas y criterios de la política, se hace un programa de gobierno para presentarle a la gente en los procesos electorales, pero como dice el pueblo, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Cuando llegan, y aquí en República Dominicana tenemos más que pruebas sobre eso, cuando llegan, una cosa dijeron cuando estaban abajo y otra cosa hacen cuando están en la ejecución del gobierno. Y los tres principales partidos dominicanos, el Partido Reformista Social Cristiano, el Partido Revolucionario Moderno PRM y el PLD, los tres ya han estado en el gobierno. El Partido Reformista estuvo en el gobierno prácticamente 22 años con el fenecido presidente doctor Joaquín Balaguer. Todos sabemos lo que pasó con la época de Balaguer de manera muy específica y especial en los llamados 12 años de la época de Balaguer. Pero de la misma manera, todos sabemos lo que pasó con los gobiernos del PRM. El PRM que gobernó con Antonio Guzmán del 78 al 82, fíjense que no fue mal gobierno. Tenemos muy buenos recuerdos del presidente Antonio Guzmán, el presidente que restableció la democracia, que dio la libertad a los presos políticos y permitió el regreso de los exiliados. Y permitió además que los partidos de la izquierda revolucionaria en República Dominicana pudiéramos participar en la vida pública, porque antes de eso éramos clandestinos. Pero también el PRM participó como gobierno del 82 al 86 con el doctor Salvador Jorge Blanco, el padre de Orlando Jorge Mera, quien es ahora uno de las principales figuras del PRM. Y además de eso están todos los funcionarios vivos de ese gobierno de Salvador Jorge Blanco y también de Antonio Guzmán. Los que están vivos todavía están todos en el PRM. O sea que el PRM, que fue lo que hizo fue cambió de sigla, tuvo esos gobiernos. Pero el más reciente gobierno del PRM fue el gobierno del presidente Hipólito Mejía Domínguez, y que todos también recordamos. Si bien es cierto que recordamos a don Antonio Guzmán por su éxito en el ámbito agropecuario y de las libertades democráticas, también recordamos los gobiernos del PRM por hechos fatídicos. A Jorge Blanco lo recordamos por la famosa matanza. El gobierno de Jorge Blanco ametralló al pueblo dominicano en aquella poblada de abril de 1984. Y es bueno que ustedes, nuevas generaciones, lo sepan. Pero también recordamos el gobierno del PRM con Hipólito Mejía, que desbarató la economía nacional y que puso al pueblo dominicano al borde de la bancarrota total. O sea que el PRM tiene su historia como gobierno, que no se vengan pintando de que no saben nada. El PRM ha gobernado 3 veces en la República Dominicana. 12 años ha tenido el PRM en el gobierno y todos sabemos, y ya le dije para las nuevas generaciones lo que hizo. Y pueden consultar con sus padres y le van a decir que fue exactamente así como le digo. Y usted dirá, pero ¿cómo que el PRM? ¿No fue el PRD? No, no el PRD. El PRD que conocemos ahora, el que dirige Miguel Vargas, ese PRD no ha gobernado nunca. Ese PRD está en el gobierno ahora de manera parcial, haciendo un gobierno compartido con el PLD por la alianza que hicieron en el proceso electoral pasado. Pero el PRM
es el que ha tenido su historia en el gobierno y está escrita ahí. Malos gobiernos, exceptuando a don Antonio, que todos los dominicanos le agradecemos. Entonces, los partidos se dividen, pero los gobiernos se fortalecen. ¿Y cómo se fortalecen los gobiernos? Trabajando, no es hablando. Trabajando como hace el presidente Danilo Medina día a día. En la historia dominicana, el presidente Danilo Medina ha sido, es, no voy a decir que será, porque él saldrá en un momento y vendrán otros, ha sido y es hasta ahora el presidente que más tiempo le ha dedicado a la ejecución del Estado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, todos los días el presidente trabaja a beneficio del pueblo dominicano, a beneficio de la gente, del pueblo, de los humildes, de lo más sencillo. Por eso el presidente no solamente planifica, organiza, sino que supervisa el cumplimiento y la continuidad de su gobierno, de sus obras, de sus acciones, para que no le cuenten, porque siempre a quien le cuentan, nunca le cuentan como es. Pero el que ve, ve lo que es. Entonces el presidente Danilo Medina le gusta ver y escuchar del pueblo, no que nadie le diga. Por eso, el presidente Danilo Medina fortalece el gobierno, trabaja para fortalecer el gobierno y por tanto, si fortalece el gobierno, beneficia a las grandes mayorías nacionales. Señores, hay que ver la revolución que está pasando en el sistema de educación. Es lo más amplio, es lo que más conocemos, el 4% garantizado, que los demás presidentes, antes que él, tenían la ley ahí del 4% y ninguno la cumplió. Danilo la cumplió desde que llegó. Entonces tenemos ahí nuevas aulas, ya nadie habla de que se está dando clase debajo de una mata de mango. Nuevas aulas, cómodas, confortables, modernas, desayuno, almuerzo y merienda para los jóvenes estudiantes. Pero aparte de eso, una educación acorde con la tecnología de los nuevos tiempos, una educación para el siglo XXI. Una educación para el siglo XXI. Una educación que está buscando, procurando la formación de los jóvenes para que estén preparados para la producción, para el trabajo, para que generar riqueza. No simplemente para que sepan leer y escribir, para que sepan un oficio. Entonces ahí tenemos, a través del Infotet y ahora la conversión de todos los liceos secundarios en institutos de formación técnico profesional. Y eso lo respaldamos con lo que es la República Digital. Pero eso es la parte de educación. Lo que está pasando en la parte de la salud, señores, es extraordinario. El pueblo dominicano de aquí al año que viene va a contar con un sistema de salud totalmente transformado y cambiado. Nuevos hospitales, nuevas clínicas, sistema de asistencia 911 que garantiza que no importa en el lugar que a usted le pase una calamidad, ahí va el 911, lo rescata, lo lleva al hospital y tiene su asistencia. Pero están las farmacias del pueblo, que llevan la medicina al alcance de todos. Pero ahí tenemos el sistema de seguridad SENASA. Tenemos más de 4 millones, el gobierno dominicano tiene más de 4 millones de dominicanos inscritos en el SENASA. Salud para la gente pobre. Que antes la gente se moría por una aspirina o porque no podía ir al hospital porque no tenía con qué pagar. Ahora va al hospital, ahora le dan la medicina y conserva la vida. Vamos, señores, a entender la diferencia.
los partidos se dividen por las contradicciones de los liderazgos. Los gobiernos se fortalecen con la obra y con el trabajo. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Tenemos que seguir relacionando los temas. Cuando hablamos de la familia, de los jóvenes que participen y que nosotros como padres lo apoyemos, y cuando hablamos de que los partidos se dividen y los gobiernos se fortalecen, en la estructura de formación conceptual de la política para los jóvenes, en nuestro movimiento tenemos este folleto que habla de política sí, partidos no. ¿Y por qué política sí, partidos no? Bueno, ya le hemos dicho la diferencia que hay entre la participación de la política como ciencia y la militancia política de un partido. Pero vamos a dejar un poquito atrás el tema exclusivo de los partidos y entremos a analizar un aspecto que la sociedad dominicana lo tiene muy pendiente, que tiene que ver con la corrupción administrativa. La corrupción administrativa es uno de los temas esenciales que se levantan y que muchas voces hablan de ella, y que bueno, todos estamos en contra de la corrupción. Pero no solamente la corrupción administrativa, o sea, no solamente la corrupción del gobierno, no solamente la corrupción de los funcionarios del gobierno. La corrupción tenemos que verla en su conjunto como sociedad. Si hay un político corrupto, siempre hay uno que no es político que también es corrupto. Pero resulta que ese no es funcionario, sino que ese hace negocio con el funcionario. Es decir, que es cómplice, hay en la sociedad un cómplice del funcionario corrupto. Por eso tenemos que hablar de la corrupción en su conjunto, en términos general. ¿Qué estamos haciendo nosotros, usted y nosotros, como sociedad, como ciudadanos, para combatir la corrupción en la sociedad en general? Porque ahora yo voy a presentar una serie de informaciones y documentos que demuestran lo que está haciendo el presidente Danilo Medina contra la corrupción como gobierno. Él como presidente, como jefe de Estado, ¿qué está haciendo para limitar, para impedir, para condenar la corrupción administrativa en el gobierno dominicano? Y también para eso hemos preparado un folleto en nuestro movimiento. O sea, por eso ven que cuando hablamos de la formación conceptual de la política, de las nuevas generaciones, lo hablamos porque para cada tema tenemos la información literaria, la información documental que le permite a las nuevas generaciones conocer las cosas. Cuando hablamos de la lucha contra la corrupción administrativa, tenemos que hablar de los decretos y las acciones que desde el gobierno se hacen para evitar que los funcionarios a discreción puedan hacer lo que les dé la gana con el dinero del Estado. Recordemos que una de las primeras medidas que el presidente Danilo Medina adoptó cuando fue electo presidente en el año 2012 fue por decreto eliminar todas las tarjetas de crédito que tenían los funcionarios públicos. Recuérdense que aquí era escándalo. Habían funcionarios que iban a un restaurante y gastaban cientos de miles de pesos en una cena o un almuerzo. Y que hay una tarjeta famosa por ahí de uno de los gobiernos del PRM que compraron hasta helicóptero con una tarjeta del Estado. Y esa tarjeta fue de las piezas clave para la quiebra de un banco y para el requebramiento total del sistema bancario en ese momento, y que la prima del dólar llegara
a precios astronómicos. Pero al mismo tiempo, como forma de limitar, de parar, de frenar la corrupción administrativa, el presidente Danilo Medina, por decreto, decidió que en el Estado Dominicano haya una sola cuenta, una cuenta única. Es decir, antes de Danilo ser presidente, todas las instituciones tenían, todas, y estamos hablando que en la República Dominicana hay cientos de instituciones, y cada institución de esas tenía 4, 5, 6, 7, hasta 8 y 10 cuentas. O sea, habían cientos de cuentas bancarias abiertas donde cada incumbente hacía lo que le daba la gana con el dinero del pueblo, incluso, bueno, ya ustedes saben, ya no. Ya lo que usted paga de impuestos va a una sola cuenta. Y esa cuenta está controlada, supervisada y vigilada permanentemente por la Contraloría General de la República y por la Tesorería Nacional Dominicana. O sea que ya no estamos diciendo que no hayan situaciones, pero se le ha ido cerrando la puerta grande que tenía la corrupción. Ya está muy estrecha. Y se siguen haciendo cosas. Por ejemplo, antes la fuerza de la corrupción por un lado era el tema de los grados a grado. Ya en el gobierno de Danilo Medina no hay grado a grado. Todo va a licitación, a concurso y a sorteo. Todas las obras. De manera franca y transparente. Pero eso no es solo lo más importante. Recordemos también que el presidente Danilo Medina, mediante decretos 188-14, me parece, 187-15, instituyó lo que fueron las veedurías públicas. Permitió que una serie de personalidades de la sociedad civil pudieran accesar con voz y voto a todas las informaciones públicas de las instituciones y tuvieran ojo visor revisando todo. Y no conforme con eso, entonces instituyó por elección popular, libre y democrática en las instituciones lo que son las comisiones de ética pública. Las comisiones de ética pública representan la voluntad política firme del presidente Danilo Medina de combatir la corrupción. Porque en esas comisiones de ética pública, en cada una de las instituciones, están ahí empleados de diferentes categorías, nunca funcionarios nombrados por gobierno. O sea bien, en la Comisión de Ética Pública de las instituciones del Estado no hay ningún funcionario nombrado por el gobierno. Todos son empleados de segunda, tercera categoría, empleados que tienen una historia en esa institución muchos años y que los mismos empleados dicen que son serios. Se presentaron como candidatos, hubo una elección popular y el que ganó, ganó. Y esos miembros de la Comisión de Ética no pueden ser cancelados. Es decir, Danilo desde el gobierno está combatiendo la corrupción. Preguntémonos nosotros como ciudadanos qué estamos haciendo para combatirla también. Buenas noches, muchas gracias por contar con su sintonía y fidelidad. Hasta mañana.